A continuación tendremos la primera conferencia magistral denominada Desarrollo de negocios con impacto a través de la creatividad, innovación y tecnología. Estará expuesta por el señor Juan José de la Torre, CEO de Ravem. Juan José de la Torre, con más de 20 años de experiencia en consultoría, innovación y transformación digital, ha liderado más de 200 proyectos en Asia, Europa, América y África. Sus roles en empresas líderes como IBM, Orange y Booz & Company, junto a asesorías para Naciones Unidas y OCDE, reflejan su profundo conocimiento en telecomunicaciones e innovación. Reconocido como uno de los top 18 líderes de transformación digital por Vice y HPE en 2016 y como influyente en marketing digital por BuzzSumo en 2019. Su impacto abarca 200 eventos internacionales y el reconocimiento de entidades como Financial Times y Fundación Bill and Melinda Gates. Con un MBA de INSEAD ha fundado, vendido 3 startups y liderado aceleradoras digitales, mentorizando 120 empresas. CEO de Ravem, su liderazgo influyente destaca en la innovación, emprendimiento y transformación digital global. Con nosotros, don Juan José de la Torre. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, normalmente me ando moviendo, ahora me tienen acá quieto, debe ser porque me muevo mucho, pero la idea es que esta sea una sesión lo más interactiva posible, donde después de todo lo que nos contó Rolando que ha hecho la NBC, pues voy a intentar contar algunas cositas, son menos de todo lo que hace Rolando, pero la idea es abrir una conversación hacia lo que es la disrupción. Y vamos a hablar un poco de la disrupción como oportunidad. Desde la disrupción para las startups y cómo nos ayuda a básicamente generar expectativas, a abrir la puerta y abrir el conocimiento, cómo esto ahora la empiezan a tomar las grandes corporaciones y sobre todo cómo las pymes o las medianas empresas tienen una gran oportunidad para generar disrupción. Bueno, ya me presentaron, así que voy a saltar esta parte, pero ahí hay un QR para los que quieran luego contactarme o me pueden buscar por LinkedIn y podemos seguir la conversación. Un poco sobre Ravem, que es la empresa que fundé hace un poquito más de tres años. Somos una de las pocas empresas dedicadas solamente a generar disrupción de negocios a nivel mundial. Y somos algo muy raro, pues somos chilenos. Entonces, esto es una exportación no tradicional en la cual estamos exportando servicios y proyectos de disrupción a todo el mundo. Y como pueden ver ahí, pues trabajamos con grandes empresas, trabajamos con fondos de inversión, trabajamos con gobiernos y lo importante es que esto salió de Chile y bueno, yo también salí de esta región, así que un poco ahí la persona de Corfo decía aprovechen la región, aprovechémosla. Vamos adelante un poco con lo que vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de disrupción y las ideas que me gustaría que se queden hoy, me gustaría que entendamos qué es disrupción, qué significa disrupción y cuándo utilizarla, que veamos también el diseño, y voy a hablar mucho del concepto de diseño, y voy a hablar qué significa diseño no desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista de diseño de negocio, diseño de modelo de negocio, diseño de producto, como elemento central de la disrupción. ¿Cuál es la receta de disrupción? Nosotros hemos creado una receta que se las vamos a dar para que ustedes también puedan hacer disrupción y vamos a ver algunos casos de éxito. Vamos a ver casos de éxito de España, de México y de Chile. Y aquí hay algo realmente alarmante que nos lleva un poco para iniciar la conversación de disrupción y por qué disrupción. Hoy por hoy, 3 de cada 4 de sus clientes se cambiarían de ustedes como proveedor si esto fuera fácil. Si esto fuera un clic, si esto fuera algo sencillo, 3 de cada 4 de sus clientes se irían. Y esto es algo realmente alarmante porque a medida que la disrupción avanza la tecnología, esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de básicamente saltar, se hace cada vez más rápida y más evidente. Entonces eso es un poco lo que nos depara la disrupción. Entonces partamos entendiendo cómo nace la disrupción. Bueno, la disrupción nace a partir de una serie de startups, una serie de empresas emergentes que empiezan a cambiar las reglas del juego. Y lo que hacen estos señores básicamente es abrir la puerta a una nueva forma de relacionarnos, a una nueva forma de
sentir y tener al cliente realmente en el centro. Nosotros, desde que partimos, hacemos un índice de madurez digital que lo hemos hecho en Chile, lo hemos hecho en Colombia, lo hemos hecho en Perú, lo hemos hecho en Ecuador, y consistentemente el 100% de todas las empresas que participan del índice declaran que el cliente está al centro de todo lo que hace. Es obvio, ¿no? O sea, ¿podría existir una empresa sin decir que todo lo que hace está pensado desde el cliente? No. Ahora, cuando empezamos, como se dice en chileno, a pelar la cebolla y ver qué hay ahí abajo, menos del 3% de las empresas utiliza información de sus clientes para relacionarse con sus clientes. O sea, fíjense el paradigma. El cliente está al centro de todo lo que hago, pero menos del 3% de las empresas realmente usan información del cliente para hacer algo. Entonces, sigue siendo una relación en la cual yo como empresa declaro que el cliente es el centro de todo lo que hago, pero luego mi comportamiento pues va desde mí hacia el mercado sin entender ni preocuparme de mis clientes. Eso lo cambiaron los disruptores, eso lo cambiaron todas estas startups. Los Airbnb, los Facebooks, los Uber, etcétera, lo que tienen en común es que se fueron a entender en profundidad a sus clientes y a centrarse en hacer una cosa extremadamente bien. Y esa cosa, que la hicieron muy bien, pues la hicieron de una manera disruptiva. Y como les decía antes, pues esta situación actual de que 3 de cada 4 clientes pues se cambiarían si esto fuera fácil, es la antesala de lo que sucede cuando hablamos de disrupción. Y acá podemos ver un poco, mi equipo le encanta poner videos y a veces hace que sea un poco difícil verlo, pero acá creo que lo podemos ver mejor. Acá vemos qué significa digitalización, qué significa transformación digital, una palabra muy viciada, y qué significa disrupción. ¿Y cuál es el impacto que esto tiene en la organización? Si vemos digitalización, que es lo que está en blanco, es un impacto muy leve y muy permanente en el tiempo, que sube y de cierta manera baja. O sea, yo impacto y cuando digitalizo, lo que hago normalmente es tomo un proceso que existía, le meto tecnología y lo hago eficiente. Por eso también siempre suelo decir que la digitalización es la droga de las empresas. ¿Por qué? Porque me vuelvo adicto a básicamente digitalizar. Mientras más digitalizo, más voy generando ahorros que me impactan directamente a mi estado de resultados hasta que llega un momento en el cual pues eso empieza a ir hacia el otro lado. He digitalizado tanto la experiencia del cliente sin cambiar el proceso que los clientes ya no están a gusto. Mejor ejemplo, el retail chileno. Luego viene la transformación. Y en la transformación, si esto era una dificultad de 1x, esto es de 5x. 5 veces más difícil. Ahora, y lo vamos a ver en unas láminas más adelante, pero más del 80% de los esfuerzos de transformación digital fracasan. ¿Y por qué fracasan? Porque depende de nosotros. Y como seres humanos, y ustedes trabajan en innovación, lo tienen que saber, nos aferramos como seres humanos a lo conocido, nos aferramos a lo que sabemos hacer, nos aferramos al status quo, y cuando es opcional el evolucionar, como es una transformación, pues preferimos no hacerlo. Otros errores comunes de la transformación es que se declaran como sendos y grandes procesos. Vamos a transformar en 3 años, vamos a rehacer todo lo que hemos hecho. Bueno, pasan 3 años y no hemos transformado nada. Y esto lo escuchamos mucho de nuestros clientes. Oye, hemos invertido en transformación digital, llevamos 3, 4, 5 años y no vemos los resultados. Y es un poco parte de esta problemática. Y luego viene la disrupción, que a nivel de complejidad es 10 veces más complejo que hacer digitalización. Ahora, ¿qué ocurre con la disrupción? Es que no es opcional. Es algo que se tiene que hacer. Un ejemplo de disrupción es el COVID. Antes de COVID decíamos que era imposible trabajar de manera remota. Llegó el COVID y en 2 semanas estaba todo el mundo trabajando remoto sin problema. Se acabó todos los elementos que eran imposibles, todo el proceso de transformación que las empresas llevaban. Eso se acabó, se terminó. El ser humano se tuvo que alinear a una nueva realidad. Y la disrupción nos da esa oportunidad. Ya sea yo me vuelvo un disruptor e inicio ese proceso voluntariamente, o voy a ser disruptado y básicamente voy a tener que acomodarme muy rápidamente. Como les dije, la idea es que sea interactivo. Entonces, si quieren ir haciendo preguntas, vamos a saltar un poco los esquemas, pero siempre lo hago. Va levantando la mano y vamos intentando tener una conversación, así hacemos que esto sea más rico. Entonces, en este contexto, vemos que 9 de cada 10 gerentes generales o CEOs pues están acelerando sus inversiones en
digitalización, en transformación digital, en todo lo que tiene que ver con básicamente meter tecnología en mi día a día. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Invierto más, invierto muchísimo más, pero son los mismos canales, son los mismos medios de comunicación, es el mismo proceso de comportamiento. O sea, digo que estoy transformando, pero mi proceso de toma de decisiones es el mismo. Digo que estoy transformando y uso las mismas cosas que me han hecho ser exitoso los últimos 20 años, pero ahora le pongo transformación y digo que estoy cambiando. O mando a la gente a hacer cursos de agilidad y pienso que con eso voy a transformar una organización. No lo consigo y no funciona así. Entonces, como les decía, dado esto, pues 84% de los esfuerzos de transformación digital van a fracasar y fracasan básicamente porque no somos capaces de tomar estos cambios. Y en este sentido vemos que solamente el 2% de las organizaciones en Latinoamérica son lo que consideramos digitales. Esto es una empresa que ya ha adoptado tecnologías digitales, ha adoptado capacidades digitales y se comporta de una manera más digital. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una velocidad mucho más rápida para llegar al mercado, que es capaz de poner al cliente en el centro, que es capaz de usar tecnología y datos para desarrollar esta relación hacia adelante. Y en este sentido, menos del 5% de las organizaciones han entrado en disrupción. Entonces, fíjense el paradigma. Tenemos una gran oportunidad que es o ser disruptor o esperar a ser disruptado, y menos del 5% de las empresas pues entran aquí. Y entonces ahí aparece un poco la disrupción con algunas definiciones que me gustaría darle. Primero, como les decía, no es digitalizar. O sea, no es tomar una organización, tomar un proceso y volverlo más digital o meterle más tecnología. De hecho, disrupción no tiene que ver con tecnología. Tecnología es un habilitante, pero no es lo que está al centro. Y tercero, y un poco sacando una definición en este sentido, nosotros decimos que disrupción básicamente va a ser generar nuevas propuestas de valor que básicamente van a desafiar el status quo de un mercado, van a desafiar las leyes de un mercado. Y aquí aparece algo muy singular, que es lo que nosotros observamos que hacen todos los disruptores. Todo el disruptor va, mira un mercado, mira una propuesta de valor, que es lo que se está vendiendo, lo que se está transando, e identifica ciertas reglas que existen, que todos los que juegan en ese mercado obedecen, pero no son reglas regulatorias, no, las reglas no están escritas, pero todos la obedecen. Ejemplo, Uber. Uber fue un disruptor porque identificó que todos los que operaban en el mercado se operaban de la misma manera. Básicamente los taxis obedecían a un tipo de comportamiento y lo que hizo fue desafiar esas reglas y generar una nueva propuesta de valor. Una propuesta de valor en la cual soy capaz de darle un rating al taxista, o sea, al driver, puedo decir si estuvo bueno o estuvo malo. Una propuesta de valor donde sé exactamente cuánto me van a cobrar antes de subirme. Una propuesta de valor donde puedo ver el tipo de auto al que me voy a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa propuesta de valor desafió la forma como todos operaban en ese mercado. Y esto es igual en Chile, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. O sea, donde ha ido Uber, curiosamente todos operaban de la misma manera. Y así lo podemos ver en cada industria. Miramos los seguros, no tengo nada en contra de los seguros, pero es un muy buen ejemplo, pues todos los seguros se comportan de la misma manera. O sea, es muy fácil contratar, pero luego tenemos un siniestro, es absolutamente imposible y muy doloroso para un cliente poder básicamente tener su auto, una ventana, etcétera, recompuesto o reparado. Cuando hacemos disrupción, entonces lo que vamos a hacer es cuestionar precisamente estas normas, estas reglas que existen en el mercado, que no están escritas, pero todos nos comportamos de esa manera. Entonces ya entendimos lo que es disrupción. Vamos ahora al segundo elemento, que es cómo usamos diseño para básicamente generar disrupción. Todos los artículos que están viendo acá, todos fueron diseñados. Y cuando hablo de diseño, no tiene que ver con su característica básicamente cosmética, sino tiene que ver con lo que dice acá. Tiene que ver con, son artículos, son elementos, son productos, son servicios que gobiernan una relación. Gobiernan una relación entre
personas o entre personas y materias, elementos. Cuando hablamos de relación, nos lleva a ser capaces de establecer cierto grado de comunicación y comportamiento. Cuando hablamos de interacción, buscamos interacciones como la que sale acá, en la cual yo no necesito un manual, yo no necesito básicamente una explicación y la gente simplemente por ver el diseño es capaz de interactuar con ello. Entonces, si se fijan, y nos vamos algunos años atrás, uno se compraba un teléfono, quizás aquí hay unos jóvenes que no lo recuerdan, pero por lo menos yo sí, se compraba un recuerdo y venía con un manual de unas 100 páginas de cómo se usaba el teléfono. Hoy uno compra cualquier artículo electrónico y la mayoría de ellos, los que están bien diseñados, no tienen básicamente un manual. De hecho, por eso vemos niños de edad muy corta usando iPads o usando básicamente elementos digitales, porque están concebidos de tal manera que básicamente tienen una interacción preconcebida. Y al mismo tiempo hay una interacción entre personas y objetos. Y acá hay un ejemplo muy bueno, o sea, aquí, y lo podemos ver en esta sala, dependiendo la tipología de cómo yo creo esa interacción entre personas y objetos, es las relaciones y las interacciones que voy a tener. O sea, estos tres elementos están básicamente interactuados. Piensen si todos ustedes no estuvieran básicamente sentados como están y estuvieran sentados todos al final en una gran mesa y yo estuviera acá. Tendríamos un tipo de interacción. Si estuviéramos todos sentados en una mesa redonda, otro tipo de interacción. Si estuviéramos básicamente, ustedes no estuvieran sentados en mesa, sino básicamente en silla, otro tipo de interacción. Entonces, todos estos elementos van definiendo el tipo de interacción que yo voy a tener. Y cuando yo genero disrupción, tengo que entender muy bien estos tres elementos y utilizarlos. ¿Y por qué? Porque como seres humanos, 75% de el cómo yo juzgo algo está basado en mi percepción de diseño o experiencia. Hay una regla en digital que dice 5, 3 y 1. Básicamente, en 5 segundos voy a tomar una decisión de si tu empresa sirve para algo o no, y eso es básicamente visitando tu activo digital, tu web, tu app, etc. En 3 segundos voy a básicamente reafirmar esa decisión y en 1 segundo voy a tomar una decisión si sigo contigo o no. Entonces, básicamente en 5 segundos nos estamos jugando una relación que puede ser de por vida. Y como seres humanos, esta primera interacción es muy importante. Y dentro de esto vemos que 6 de cada 10 personas están dispuestas a pagar más por una experiencia. Ya el mundo donde, y esto es across segmentos, esto en todos los segmentos, aún los segmentos más bajos, hay un muy mal entendimiento que dice que porque una persona tiene menos poder adquisitivo, no le voy a dar una experiencia. No, hasta las personas con menor poder adquisitivo quieren una experiencia. Y una experiencia es una interacción que no es producto o servicio, no es intercambio comercial, sino es relacional. Esa es la gran diferencia. Cuando yo les ponía el ejemplo del retail chileno que ha destruido básicamente la relación con sus clientes basado en digitalización, es porque han digitalizado tanto esa experiencia que han perdido el factor humano. Yo voy a una de estas casas comerciales a comprar algo y el vendedor ya no es de ayuda, o sea, no me ayuda, está viendo Facebook o está haciendo algo y cuando le pido ayuda me manda a la web o me manda al app, una ridiculez realmente. Entonces, ahí aparece este elemento muy importante que es si nosotros creemos en la experiencia, diseñamos la experiencia, vamos a tener no solamente proyectos que van a ser más exitosos, sino que vamos a tener un retorno sobre la inversión muchísimo más alto. Y la estadística nos dice que proyectos que no están pensados con el cliente en el centro y que se basan en experiencia, 70% va a fracasar, 7 de cada 10. Mientras que por otro lado, si nosotros creamos un proyecto centrado en experiencia, vamos a tener un retorno de inversión 100 veces por cada dólar que pongamos. Es obvio. O sea, si yo pongo al cliente realmente en el centro y diseño y creo basado en sus capacidades, en lo que él quiere y en lo que necesita, pues voy a tener un retorno muchísimo mejor. Y acá aparece un ejemplo muy bueno, o sea, este es un MRI, o sea, esto sirve para hacer escáner, es un elemento muy caro, muy técnico, muy bueno.
Ahora, imagínense lo que es meter a un niño de 5 años a básicamente a uno de estos. Un desastre. Cuando este producto se concebió, el que lo creó pensó en un producto, no pensó en una experiencia. Pensó básicamente en los mejores features, las mejores características, los mejores elementos, etc. Y pensó básicamente diseñando para el doctor o incluso diseñando para el que toma la decisión de compra, no en el paciente final. Como consecuencia de eso, 97% de todos los niños menores a 8 años que básicamente entran a un MRI tienen que entrar sedados. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esto y lo miro desde el otro lado? Desde el lado de una experiencia. ¿Qué pasa si yo voy y hablo con Disney y le digo, bueno, enséñame cómo haces que la gente se suba a los parques de diversiones? Enséñame cómo generas un script, cómo básicamente generas un cuento. Y en vez de decirte que tienes que entrar al MRI, te digo, oye, vas a entrar a la nave espacial que va en la misión a la Luna. Y la enfermera y el doctor pues están vestidos como astronautas y tienen un diálogo que tienen que decir. Ya cambié 100% la experiencia. Y los que son padres, si tienen que elegir entre este o este, ¿cuál van a elegir? La experiencia. O sea, es bastante obvio. Y cuando hablamos de experiencia nos cambia también el modelo de negocio. Cambia un modelo de negocio de vender equipos a vender tiempo. Ahora yo vendo tiempo de uso de la experiencia. Y la experiencia no parte cuando se está usando el MRI, sino parte cuando el doctor, que fue entrenado para básicamente desempeñarse como si fuera un parque de diversiones de Disney, pues nos cuenta un poco este camino. Entonces, es todo de experiencia, y experiencia nos va a permitir diseñar, de cierta manera, piensen en un laberinto, donde ustedes son capaces de conocer tan bien a sus clientes que van a poder diseñar el camino que sabemos que van a tomar. Basado en datos, esto ya lo podemos hacer. Y cuando mezclamos esto con experiencia y con necesidades del mercado, como las que les decía, pues estamos generando disrupción. Vamos ahora a la tercera cosa, que es la receta. ¿Cómo tomamos esto y vamos hacia adelante? El qué y el cómo le llamamos nosotros. Primero hay que tomar una decisión. Y una decisión que le decimos a todas las organizaciones que tienen que tomar. Una decisión que tiene que ver con evolución, donde básicamente yo tengo un producto o tengo un negocio y decido evolucionarlo de manera disruptiva, y normalmente es un negocio que está en el centro, lo que llamamos el core business de un negocio, o cuando hablamos de revolución. Revolución quiere decir que voy a ir a crear algo fuera. Soy una aerolínea, voy a crear un banco. Soy un banco, voy a crear una empresa de agua. Soy una empresa de agua, voy a crear un negocio de taxis, etc. O sea, salgo afuera y hago algo que no está en mi adyacencia, que está fuera y que básicamente lo voy a hacer de una manera disruptiva. Cuando ya tomamos esa primera decisión, que es básicamente dónde o qué voy a hacer, vamos ahora al cómo. Y el cómo tiene 3 elementos que básicamente que se componen. El primero, vamos a tener que crear experiencias. Y ahora les voy a mostrar, ya vimos anteriormente lo importante de la experiencia, ahora les voy a mostrar cómo se crean. Segundo, vamos a tener que hacernos cargo de la relación, porque experiencia tiene que ver con relacionamiento, y si queremos generar disrupción no es transaccional, sino es relacionamiento. Y tercero, vamos a ver que hay algunas palancas específicas que podemos utilizar. Entonces veamos cómo creamos experiencia. Para crear experiencia, pues lo primero que vamos a hacer es entender muy bien las necesidades del cliente y solucionar para esas necesidades. Esto siempre hago la misma pregunta, ¿qué es esto? A todo esto no ha sido muy interactiva la sesión, ¿eh? Sigo animando a esa pregunta. Bueno, ¿qué es esto? Una taza, ¿no? Ahora, no es solo una taza, es la taza más premiada porque se ha ganado casi 8 certámenes de diseño, por innovación, por fluidez, etcétera, etcétera. Ahora es absolutamente inútil para tomar café. Entonces, es una necesidad mal entendida y es lo que muchas veces hacemos en nuestra empresa. O sea, como les decía antes, la gente no está mirando en verdad y solucionando para el cliente, está solucionando para lo que él cree que el cliente quiere. Entonces, el mercado reconoce esto como muy innovador, como espectacular, pero es inútil para lo que tendría que ser. Segundo, tenemos que centrarnos, y esto es obvio, en los clientes.
En un lado vemos, bueno, ya no vemos. Ahí. En un lado vemos un ketchup que básicamente está pensado en la marca, está pensado en la empresa, porque es la forma como siempre se ha hecho, y eso tiene una problemática que cuando llega a cierto nivel, pues tengo que empezar a golpear la botella para que salga ketchup, y el otro es una que está pensado en el uso, está pensado en la relación, lo que les hablaba al principio, está pensado en cómo conjugo estos elementos. El tercer elemento tiene que ver con interactividad, o sea, tenemos que darnos cuenta que el diseño es interactivo y va a estar evolucionando de manera permanente. El cuarto tiene que ver con algo que llamamos que es holístico, o sea, el diseño no funciona estando separado, sino que funciona con otros elementos. Y muchas veces las empresas mejoran una cosa sin mejorar el todo, sin mirar el todo. Entonces se nos producen discrepancias, se nos producen inconsistencias. Y finalmente, simplicidad. O sea, cuando nosotros hablamos de simplicidad, y acá tenemos el ejemplo de lo que hizo Apple, o sea, el mismo control remoto resumido en 3 botones, es muy difícil hacer las cosas simples. Tendemos a sobrecomplejizar, sobreexplicar, sobrehacer, por un intento básicamente de justificar lo que se está haciendo, justificar el precio, justificar el producto, justificar, etc. Es mucho más difícil hacer algo más simple que algo más complicado. Y ahí es donde precisamente nos empezamos a centrar en el verdadero valor. Entonces, eso tiene que ver, recuerden, primer elemento, crear experiencia. Segundo elemento tiene que ver con hacernos cargo de la relación y una relación durante todo el ciclo de vida del cliente. Y acá nuevamente hay 3 elementos en la relación. Está la planificación, cuando yo estoy pensando, estoy planificando, piensen acá, lo más fácil para imaginarse esto es ustedes están planeando un viaje. Está la parte cuando están planificando el viaje, dónde voy a ir, qué voy a hacer, cuántos días me voy a quedar, etcétera, cuánto presupuesto, dónde me quedo, etcétera. Después está la parte de experiencia, que van en el viaje y básicamente lo disfrutan, con sus cosas buenas, sus malas, y luego viene la parte del recuerdo. El viaje ya está, ya fue, y lo recuerdo. Ahora, esto que ocurre para los viajes, ocurre para toda interacción humana, toda experiencia. Van al mall, tiene este proceso. Van a comprar algo online, tiene este proceso. Ahora, prácticamente el 92% de las organizaciones solamente se centra en experiencia. 92% de los esfuerzos están en la transacción, no en el antes y no en el después. Y si yo quiero generar este ciclo virtuoso, disruptivo, pues tengo que estar pensando en estos 3 elementos. Y al mismo tiempo, esta relación tiene un componente físico y un componente digital. Muchas veces mal entendido el concepto de omnicanalidad, donde busco que todo sea igual, el mundo físico, el mundo digital, no. O digo que va a desaparecer el mundo físico, no, el mundo físico nunca va a desaparecer. El mundo físico es lo que como seres humanos buscamos de interacción y en donde se producen las mejores interacciones. Entonces es de aprender cómo potenciamos el mundo físico utilizando el mundo digital y no al revés. Y finalmente tenemos algunas palancas específicas que podemos utilizar que nos van a ayudar a básicamente crear disrupción. Primero, lo que llamamos un playbook de experiencia, o básicamente un libro de jugadas de experiencia. Y esto es codificar lo que estoy creando para que sea replicable y lo pueda hacer en múltiples partes. ¿Quién lo hace muy bien acá? Starbucks. Ustedes ponen un Starbucks en Chile, en Estados Unidos, en Panamá o en Colombia, y es el mismo playbook de experiencia. El playbook de experiencia dice, el playbook de experiencia dice, por ejemplo, el tipo de sofá que tenemos que tener. El playbook de experiencia dice que tiene que haber cierto olor en el Starbucks. El playbook de experiencia dice cómo te saludan cuando llegas, qué rugosidad tiene el material del sofá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese elemento genera cierta consistencia que nos va a permitir crear esta experiencia. Segundo, datos, pero usar datos para poder crear elementos accionables que nos permitan básicamente entender al cliente y poder darle algo personalizado. Un factor wow siempre tiene que estar
presente cuando básicamente hacemos una experiencia. Y el factor wow puede ser desde conocerte por tu nombre hasta recordarte la última compra o incluso anticiparme a tu necesidad. Los canales digitales son una herramienta que están ahí y, como les decía antes, tenemos que saber utilizarlo. Lealtad y los programas de lealtad reentendidos como una manera de generar una relación con el cliente, otra palanca muy importante, y el modelo de negocio. O sea, modelo de negocio donde vemos distintas formas de relacionarnos y extraer valor de una parte y de la otra. No siempre hay que estar pagando, no siempre es una interacción directamente, hay muchos otros modelos que son posibles utilizar. Veamos algunos casos muy rápido. Estos son 3 casos de cosas que hemos hecho con Raven en los últimos meses. El primero es en Invex, donde básicamente pues, fuimos capaces de lanzar un neobanco, que es una intersección entre un banco y una fintech, totalmente disruptivo, y conseguir ciertos niveles de transaccionalidad que son en promedio 5 veces más de lo que consigue un banco de manera tradicional. El segundo es un proveedor de tecnología, de telecomunicaciones que ustedes conocerán, donde en un periodo de 8 meses fuimos capaces de subir las ventas en los canales digitales, pues más de un 350%, subir la productividad de los equipos y mejorar el NPS de manera consistente. Y el tercero es Santander en España, donde fuimos capaces de reducir el time to market, reducir el presupuesto y subir casi un 40% las ventas en 6 meses. Estos números y estos resultados son directa consecuencia de aplicar estas mismas metodologías y estas mismas formas de relacionarnos que he estado diciendo durante esta presentación. Crear una experiencia, utilizar las palancas de manera adecuada y seleccionar tus palancas y hacernos cargo de toda la relación durante el ciclo de vida. Ahora, para que esto ocurra y para que esto realmente sea único y podamos crear algunas propuestas de valor, hay algunos elementos que me gustaría pasar como consejos finales. Primero tiene que ver con todos tenemos la capacidad de reinventarnos y volvernos disruptivos. Esta es la misma persona cuando era básicamente vicepresidente de AT&T, una gran telco de Estados Unidos, y a la derecha cuando se convirtió en gerente general de T-Mobile, una telco básicamente de Estados Unidos. ¿Qué tenía T-Mobile que no tenía AT&T? Básicamente, por su concepción, quería ser disruptiva y por su concepción, básicamente, iba a desafiar todas las reglas establecidas del mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos. John Legere, que es el CEO, no solamente asumió esto, sino lo asumió en carne propia, se reinventó y se volvió una figura de las más disruptivas a nivel mundial en tecnología. Segundo, esto es un proceso iterativo que implica prueba y error. Ayer lo decía en una entrevista, la mayoría de las organizaciones pretenden hacer un imposible. Y un imposible es decir, bueno, voy a hacer algo por primera vez, que nunca lo he hecho, y voy a ser exitoso a la primera. Eso es imposible. O sea, si queremos subirnos a una bicicleta, sabemos que nos vamos a caer si nunca hemos andado. Si queremos jugar básquetbol, no vamos a hacer las canastas la primera vez si nunca lo hemos hecho. Entonces, es inherente a aprender y evolucionar el fallar en ese proceso. Entonces, aquí hay que fallar muy rápido, fallar consciente y seguir evolucionando, impulsando nuevas formas de trabajo que básicamente tengan metodologías que me ayuden a básicamente desafiar ese status quo. Para comenzar un proceso disruptivo es muy importante que ustedes partan entendiendo dónde están, cuáles son sus activos, cuál es su relación con el cliente, en qué mercado juegan, con qué reglas están jugando, cuáles son esas reglas que no están escritas pero que todos obedecemos, y a partir de eso pues generemos una oportunidad de disrupción. Y yo creo que hoy por hoy la tecnología, la facilidad de relación que tenemos con nuestros clientes,
los datos que están cada vez más abundantes y cómo podemos acceder a eso, pues generan un momento precioso para no solo liderar la disrupción, sino anticiparnos a la disrupción. Porque como les decía al principio, aquí no hay opción. Ya sea o generamos disrupción proactivamente o esperamos a que nos llegue la disrupción. Y con eso, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, hay una pregunta ahí. No sé, ¿tenemos micrófono, no? Sí, dale. Dale. Hola, muchas gracias. Excelente tu presentación. Una pregunta que me asalta es, ¿con quién hablas cuando vas a una empresa? Y desde toda la gama, desde el gerente general hasta abajo, hasta el operador, pero hay alguien que tiene que tomar la decisión o las decisiones, basado en esta experiencia que tú le puedes mostrar y decirle, mira, esto se ve multicolor, súper bien, súper entretenido, ¿te va a subir las ventas o va a mejorar el negocio? ¿Quién? Aparte del gerente general. A ver, ahí yo te diría que... ¿Y cómo lo ven? Sí, en una corporación, normalmente este tipo de decisiones son decisiones consensuadas. Entonces, yo te diría que como Raven nos encontramos en dos situaciones normalmente. El 70% de las veces, o quizás entre el 60 y el 70, son mercados donde ha llegado una disrupción y nuestro cliente ya está tarde. Entonces nos llama ya diciendo, bueno, se está incendiando la situación, ayúdame a cómo reaccionar y reaccionar ojalá de una manera disruptiva porque no me funciona la transformación, no me funciona nada de lo habitual. Entonces, ¿qué hago para reaccionar? El otro 30 o 40% de las veces es lo que nosotros llamamos un iluminado. Un iluminado es alguien que quiere iniciar un proceso disruptivo aún no siendo disruptado en ese momento, pero se lo ve venir, lo huele. Y él puede ser cualquiera. Puede ser el presidente de la compañía, puede ser el CEO, puede ser un manager, o sea, ahí cualquiera. Realmente hemos tenido de todo tipo de casos. En el primero, al ser una situación de, oye, la casa se está quemando o hay fuego, dependiendo del nivel de fuego es la velocidad de toma de decisiones. Pero sí o sí es un proceso donde para que sea disruptivo y exitoso hay que involucrar a muchísimas partes de la organización y lograr que básicamente compren la idea. En el otro, dependiendo de dónde partimos en la organización, tenemos que ir básicamente evangelizando un poco más. Esto significa, esto va a ser así, esto podemos esperar, esto no, ojo que vamos a fallar, ojo que esto no va a ser resultado y todo bueno a la primera, vamos a tener algunos como elementos, pero es un navegar que yo te diría que el segundo tarda más tiempo en que se materialice lo que vamos a hacer y vaya hacia adelante. El primero, como hay una situación grave que hay que enfrentar, pues la decisión es más expedita. Pero si esa decisión no está sustentada por un buy-in, o sea, porque la gente esté apoyándola, pues no sucede. Es como les mostraba en el gráfico, disrupción es así. Y lo que nosotros queremos generar es que sea así. Para que eso sigan siendo ondas que se multiplican, necesitamos que la organización esté convencida. De ahí que les decía que las pymes o las medianas empresas tienen una gran oportunidad, porque el proceso de toma de decisiones normalmente está mucho más centralizado, en 1, 2, 3, 4 personas, pero mucho menos. Son normalmente los mismos emprendedores, dueños de la empresa, los cuales pues dicen, oh, bueno, me la juego y me la juego una vez más, porque ya me lo he jugado tantas otras veces que yo lo puedo hacer, y es mucho más fácil para una pyme o una mediana empresa decir, oye, voy a yo emprender este camino disruptivo y usar esto como alternativa antes de que llegue por arriba otra cosa, que lo que es para una gran organización. De ahí que lo vemos en las startups. O sea, a ver, un poco como paréntesis. Lo que nosotros hemos hecho es codificar las cosas que han hecho muy exitosas las startups y de cierta manera llevarla y transformarla a algo que una gran organización puede utilizar para básicamente lograr esos saltos
saltos acelerados. Entonces, una pyme tiene esa oportunidad. Juan José, una pregunta rápida. Según tu experiencia, ¿cuáles son como los principales retos o aquellos frenos que hacen que las pymes no entren en este proceso de disrupción? A ver, primero desconocimiento, y el desconocimiento yo diría está ligado a miedo, nuevamente una reacción humana. A lo que no conozco, pues le tengo miedo. Ya la palabra disrupción es una palabra que se usa con mucho, como sabes, con mucha venerancia, de cierta manera. O sea, lo veo muy difícil. Y no es tan difícil. Al final, la mayoría de las pymes han tenido que ser disruptivas cuando iniciaron, cuando partieron, cuando no eran nada y generaron, tuvieron que hacer algo disruptivo para ganarse ese pedazo de mercado. O sea, algo tuvieron que hacer, alguna innovación, algún elemento para ganarse eso. Entonces, por eso yo veo una gran potencialidad en este mercado, en las pymes, en las medianas empresas, de tomar estos elementos y tomarlo de una manera mucho más, yo te diría, mucho más ejecutiva, mucho más pragmática, que diría que es el segundo elemento. El pragmatismo en la disrupción lo es todo. Si yo sobrecomplico lo que estoy haciendo, no logro nada. Y si soy una pyme y sobrecomplico, pues estoy quemando recursos que normalmente no tengo. Entonces, segundo elemento, ya entendiendo que el primero es el miedo a lo desconocido y no saber, tiene que ver con recursos escasos e invertirle a algo que no es certero si voy a tener un retorno o no. Y el tercer elemento, yo te diría que pasa porque existan redes de apoyo y partners que ayuden a esas pymes básicamente a poder tomar estos caminos e ir hacia adelante. O sea, yo creo que ahí lo que están haciendo ustedes es genial en acercar la innovación a este tipo de organizaciones que muchas veces pues están muy lejos de esto. Entonces, lo ponía ayer también en un ejemplo, es como ir al gimnasio y decir, bueno, me quiero preparar para hacer una maratón o para hacer un triatlón, etc. Pues si tú nunca has hecho una, pues lo natural es que busques a alguien que te ayude en el proceso de preparación. O sea, que te diga qué ejercicios tienes que hacer, cómo vas a dosificar el entrenamiento, qué tienes que comer, etc. Entonces, ahí aparecen estas redes de apoyo que yo creo que para las pymes sobre todo pueden ser muy buenas en guiarlo y en abrir a que, oye, hay una oportunidad acá que puede significar un salto cuántico para tu organización. No más. Hay una última. La última. Había una por allá. Bueno. Ya me van a retar. Perdón a todos. Juan José me encantó, pero creo que es para personas como nosotros. Ahora, si tú vas a B2B, business to business, veo un poco más complicado. Siempre se puede hacer disrupciones, pero me gustaría un comentario de este. Y un segundo es, pusiste justamente un ejemplo de MRI, la parte médica, que veo también bastante más complicado, porque es una necesidad de salud de persona, que normalmente hay un doctor arriba tuyo que te dice que debes hacerlo, que no debes hacerlo. Tengo una pyme que estamos en exactamente este problema. Estamos probando irse a las redes y funciona así nomás, porque hay el médico, el diosecito arriba, que dice que debe hacer el paciente y no. Pero el B2B, no lo sé cómo verlo en esta disrupción. A ver, mira, 30% de todo lo que hacemos es B2B. Y ahí hemos trabajado desde mineras, cementeras, celulosa, incluso una empresa de explosivos. O sea, fíjate, hacer disrupción una empresa de explosivos. Y para que te des la idea, o sea, lo que estamos haciendo con ellos es, cuando se hace una voladura de roca, pues básicamente se hace un hoyo y se mete normalmente el explosivo y se explota. Bueno, lo que hemos hecho es con inteligencia artificial, de manera nuevamente disruptiva, cuestionar eso, cuestionar el que todos lo hacen de la misma manera y decir, bueno, la roca tiene distintas densidades, la roca tiene distintos componentes, ¿qué tal si usamos inteligencia artificial para, con eso, básicamente, saber qué tipología de roca o qué hay ahí y qué composición de explosivo le tenemos que meter? Entonces, le metemos el explosivo adecuado básicamente para cada densidad o tipología de roca, utilizando datos, utilizando inteligencia artificial, y luego le ponemos un dron por arriba que ve la explosión y en base a eso pues reaprende. O sea, es un ejemplo
súper B2B. Lo que pasa es que es mucho más fácil para nosotros entender disrupción cuando lo contamos B2C porque lo usamos todos los días. O sea, usamos Uber, Airbnb, etcétera, etcétera. Entonces, pero B2B de todas maneras es una gran oportunidad, sobre todo con el uso de datos de una manera disruptiva. Entonces, eso es tu primera parte de tu pregunta. Lo segundo, lo que me cuenta es espectacular porque el que haya ese diosecito que dices ahí, pues es una indicación de que hay una industria que le va a llegar una disrupción. Entonces, yo te diría, es ir modelando esa experiencia y ese modelo de negocio hasta que básicamente le pegue, pero que le va a llegar, le va a llegar. O sea, los seguros, si hablamos lo que decía antes de los seguros, oye, es que no puede ser que me chocaron el auto y 2 meses para que me lo arreglen. Va a llegar disrupción ahí, o sea, es tema de tiempo necesariamente. Entonces ahí yo te diría hay que navegar con lo que tenemos, dando pequeños pasos más que un gran Big Bang y perseverancia. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Juan José de la Torre. A continuación, la señora Elba Vivanco del NBC le hará entrega de un obsequio, un reconocimiento por su participación en nuestro Summit. Muchas gracias.